Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí un día más, estoy súper emocionado de compartir con ustedes el contenido que hemos preparado. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que para mí es de vital importancia, algo que me toca muy de cerca y que creo firmemente que resuena en muchos de sus corazones. El título del vídeo de hoy es Kerem Ande es mi amor verdadero, no puedo vivir sin ella. Sí, lo sé, suena un poco dramático, ¿verdad? Pero créanme, detrás de esas palabras hay una historia, hay sentimientos profundos, hay una conexión que ha transformado vidas y que hoy quiero desmenuzar con ustedes. Vamos a explorar qué significa realmente encontrar ese amor verdadero, esa persona que se convierte en el aire que respiramos, en la razón para levantarnos cada mañana. Quiero invitarlos a que se queden conmigo durante todo este recorrido, porque vamos a hablar de relaciones, de conexiones humanas, de ese vínculo especial que nos hace sentir vivos y completos. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo algo súper importante: si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito, solo les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante y reflexiones profundas. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar este viaje hacia el amor verdadero. Cuando hablamos de amor verdadero, ¿a qué nos referimos exactamente? A menudo se plasma en películas, en canciones, en novelas, pero ¿cuál es la realidad detrás de esa idealización? Para mí, Kerem y Ande son el epítome de esa idea. Imaginen a dos almas que al encontrarse, sienten una resonancia instantánea, una conexión que trasciende lo superficial. No se trata solo de atracción física o de intereses compartidos, aunque todo eso suma. Se trata de una profunda comprensión mutua, de la capacidad de ver el alma del otro, de aceptar sus imperfecciones y amarlas aún más por ellas. Kerem y Ande, desde mi perspectiva, han logrado eso. Han construido una relación basada en la confianza, en el respeto, en la admiración mutua. Se apoyan en los momentos difíciles, celebran juntos los éxitos, y sobre todo, se hacen sentir seguros el uno al otro. Esa seguridad es fundamental, ¿no creen? Es saber que tienes un refugio, un lugar al que siempre puedes volver, donde serás aceptado tal como eres. Y cuando se llega a ese punto, cuando sientes que esa persona es tu hogar, es cuando la frase "no puedo vivir sin ella" adquiere un significado palpable. No es una exageración, es una expresión de la profunda interdependencia emocional que se ha forjado. Pensemos en los pilares de una relación así. El primero, sin duda, es la comunicación. Y no me refiero solo a hablar, sino a escuchar activamente, a entender las emociones del otro, a expresar las propias de manera honesta y vulnerable. Kerem y Ande parecen tener esa habilidad innata. Se entienden con una mirada, intuyen los pensamientos del otro, y cuando hablan, lo hacen desde el corazón. Comparten sus miedos, sus sueños, sus alegrías más íntimas, creando un espacio de intimidad y conexión que muchas parejas anhelan. La comunicación abierta y sincera es el pegamento que mantiene unida a una pareja, especialmente cuando las aguas se ponen turbulentas. Sin ella, las pequeñas diferencias se convierten en grandes abismos, y la distancia emocional se hace insalvable. Otro pilar fundamental es la empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que siente, de comprender sus motivaciones. Esto es lo que permite a Kerem y Ande navegar juntos por los desafíos de la vida. Si uno está pasando por un momento complicado, el otro está ahí, no solo para ofrecer consuelo, sino para compartir la carga, para ayudar a encontrar soluciones, para ser un hombro en el que apoyarse. La empatía no significa estar siempre de acuerdo, sino entender y validar las emociones del otro, incluso si no las compartimos por completo. Es ese entendimiento lo que fortalece el vínculo y evita que las dificultades los separen. Luego está el respeto. El respeto por las individualidades, por los sueños personales, por las decisiones del otro. Aunque sean pareja, cada uno sigue siendo un ser único con sus propias metas y aspiraciones. Kerem y Ande, al parecer, se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales, celebran los logros del otro como si fueran propios, y se dan el espacio necesario para crecer como personas. Este respeto mutuo es lo que evita la posesividad, los celos desmedidos, y fomenta un ambiente de libertad y crecimiento dentro de la relación. Cuando amas de verdad, quieres ver al otro florecer, y eso implica darle la libertad y el apoyo para que lo haga.
Y no podemos olvidar la confianza. La confianza es la base sobre la que se construye todo lo demás. Es la certeza de que el otro estará a. Y para ti, de que sus intenciones son puras, de que te apoyará incondicionalmente. En una relación donde hay amor verdadero, la confianza es tácita, se siente en cada gesto, en cada palabra. Es saber que puedes ser tú mismo, sin filtros ni máscaras, y que serás amado y aceptado. Cuando se pierde la confianza, la relación se resquebraja, y reconstruirla es un camino arduo y a veces imposible. Ahora, quiero que reflexionemos sobre el concepto de no puedo vivir sin ella. ¿Es una dependencia sana o insana? Es una pregunta que a menudo surge cuando se habla de amores intensos. En el caso de Kerem y Ande, desde mi observación, no se trata de una dependencia que anule la individualidad, sino de una interdependencia que enriquece la vida de ambos. Es saber que tu vida es mejor, más plena, más feliz con esa persona a tu lado. No es que no podría sobrevivir, sino que la vida perdería su color, su sentido, su propósito si esa persona desapareciera. Es la sensación de que esa persona te complementa, te inspira, te hace ser una mejor versión de ti mismo. Piensen en esos momentos de la vida en los que te sientes perdido, abrumado, o simplemente un poco apagado. Es en esos momentos cuando el apoyo de un ser amado se vuelve vital. Esa persona que te conoce mejor que nadie, que sabe cómo animarte, cómo hacerte reír, cómo recordarte tu propio valor. Kerem y Ande, en su conexión, parecen ofrecerse ese ancla emocional mutuamente. Son el refugio seguro en medio de la tormenta, la luz que ilumina el camino en la oscuridad. Y esa sensación de tener a alguien que te cuida de esa manera, que te ve y te ama por completo, es algo verdaderamente invaluable. Más allá de los momentos difíciles, el amor verdadero también se nutre de las pequeñas cosas. Es la forma en que preparan el café por la mañana, la manera en que se miran al compartir una comida, las risas espontáneas que surgen de la nada. Son esos detalles cotidianos los que construyen una historia de amor, los que van tejiendo el tapiz de una vida compartida. Kerem y Ande, al parecer, han entendido la importancia de cultivar esos momentos, de no dar por sentada la presencia del otro, de seguir enamorándose cada día un poco más. Y aquí entra una reflexión importante: ¿cómo podemos nosotros, los que vemos esto, aspirar a tener una conexión así? No hay una fórmula mágica, por supuesto, pero sí hay principios que podemos aplicar. Primero, el autoconocimiento. Conocerse a uno mismo, amar sus propias virtudes y aceptar sus defectos, es fundamental antes de poder amar a otro de forma saludable. Si no nos valoramos a nosotros mismos, difícilmente podremos esperar que otro lo haga de forma genuina. Segundo, la honestidad radical. Ser honesto con uno mismo y con la pareja. Esto implica decir la verdad, incluso cuando es difícil, y estar dispuesto a escuchar la verdad, incluso cuando duela. La honestidad construye cimientos sólidos para la confianza. Tercero, la empatía activa. Hacer un esfuerzo consciente por comprender la perspectiva del otro, por sentir sus emociones. Preguntar, escuchar, validar. No asumir, sino buscar entender. Cuarto, el respeto inquebrantable. Valorar al otro como individuo, respetar sus espacios, sus opiniones, sus sueños. Entender que una relación no es una posesión, sino una unión de dos seres libres. Quinto, la dedicación. El amor verdadero no es un accidente, es una elección diaria. Es decidir amar a esa persona una y otra vez, en los buenos y en los malos momentos. Es invertir tiempo, energía y esfuerzo en cultivar la relación. Y finalmente, la vulnerabilidad. Abrirse al otro, mostrar nuestras debilidades, nuestros miedos. Es en la vulnerabilidad donde se forjan las conexiones más profundas. Cuando nos atrevemos a ser imperfectos y nos sentimos aceptados, el lazo se fortalece de manera exponencial. La historia de Kerem y Ande, o al menos la idea que proyectan, es un faro de esperanza. Es una invitación a creer en la posibilidad de ese amor que transforma, que eleva, que da sentido a la existencia. No se trata de encontrar a la persona perfecta, porque la perfección no existe en el ser humano. Se trata de encontrar a la persona que, con sus imperfecciones, te hace sentir que tu mundo está completo. Esa persona que, cuando la miras, sientes que no podrías haber imaginado un futuro mejor. Pensando en esto, es inevitable preguntarme, ¿cuántas veces hemos pasado por alto a esa persona que podría ser nuestro amor verdadero? ¿Cuántas veces nos hemos cerrado a la posibilidad por miedo, por inseguridad, por orgullo?
La vida es un camino lleno de encuentros y a veces el amor verdadero se presenta de las formas más inesperadas. La frase "no puedo vivir sin ella" puede sonar a dependencia, pero en el contexto de Kerem y Ande, yo la interpreto como una profunda valoración de la compañía, del apoyo y del amor que esa persona aporta a su vida. Es la apreciación de la persona que te impulsa a ser mejor, que celebra tus logros, que te levanta cuando caes y que simplemente te hace la vida más hermosa y significativa. Es entender que, si bien puedes sobrevivir físicamente sin esa persona, la calidad de tu vida, la profundidad de tu felicidad, se vería drásticamente mermada. Es reconocer que esa persona se ha convertido en una parte esencial de tu bienestar emocional y espiritual. Para concluir, Kerem y Ande representan para mí la materialización de un ideal de amor, ese que se construye sobre la base sólida de la comunicación, la empatía, el respeto y la confianza. Es una conexión que va más allá de lo efímero, que perdura y se fortalece con el tiempo. La idea de no poder vivir sin esa persona no es una señal de debilidad, sino una muestra de la profunda importancia que esa conexión tiene en nuestra vida, de cómo nos enriquece, nos complementa y nos impulsa a ser mejores. Hemos explorado los pilares de estas relaciones y cómo podemos aspirar a ellas en nuestras propias vidas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión tan personal y profunda. Espero de corazón que este vídeo les haya sido inspirador, que les haya brindado nuevas perspectivas y que, sobre todo, les haya hecho sentir un poquito más cerca de la idea de un amor verdadero y significativo. Dejen en los comentarios qué piensan sobre todo esto. ¿Creen en el amor verdadero? ¿Qué es lo más importante para ustedes en una relación? Me encantaría leer sus experiencias y opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, porque nunca se sabe a quién le puede llegar el mensaje. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.